Intervalos de números reales. Vamos a explicar cómo se leen y cómo se escriben los intervalos de números reales. Los intervalos de números reales son conjuntos de la recta real que cumplen una determinada propiedad, referida a los números que están entre uno y otro, o que son menores que uno o mayores que otro. Es decir, estaríamos hablando de conjuntos que están dentro de los números reales, es decir, números reales que cumplen una determinada propiedad. Los intervalos se clasifican en intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos y también en intervalos infinitos, que también reciben el nombre de semirrectas. Entonces vamos a distinguir cada uno de ellos, ya que son de diferente tipo, y la manera de distinguirlos va a ser fijándonos en si los intervalos presentan paréntesis o presentan corchetes. Asimismo, distinguiremos aquellos intervalos que tienen un principio y un fin, que se llaman intervalos finitos, que son estos que tenemos aquí, estos cuatro primeros, y los distinguiremos de los llamados intervalos infinitos o semirrectas, que son aquellos que tienen al símbolo del infinito en alguno de los extremos, ya sea más infinito o menos infinito. Bien, hecha esta introducción, vayamos ahora con detalle y por partes explicando cada uno de ellos. Empezamos por el primero. El primero que nos encontramos es paréntesis menos 2, 7 paréntesis. Este símbolo se llama paréntesis. Paréntesis menos 2, 7 paréntesis. A esto se le suele llamar intervalo abierto. Abierto en menos 2. Abierto en menos 2. Y abierto en el 7. Y se refiere a todos los números reales que son mayores que menos 2 y menores que 7. Es decir, utilizando el lenguaje de los signos de desigualdad, tendríamos que escribir aquí, en este espacio vacío, tendríamos que escribir la propiedad algebraica que caracteriza a los números que son mayores que menos 2 y menores que 7. Para ello, se escribe todo en una sola línea. Es decir, escribimos la letra X justamente en el medio. A su derecha ponemos menor que 7. Y a su izquierda escribimos que X es mayor que menos 2. Fijémonos en que la punta de la flecha se dirige a menos 2. X mayor que menos 2. Leyéndolo de derecha a izquierda. Y al mismo tiempo, en la misma línea, X es menor que 7, leyéndolo de izquierda a derecha. Entonces no lo escribimos en dos líneas separadas, sino en una misma línea. Todos los intervalos siempre llevan un comienzo que es similar, que es esto que tenemos aquí. Este símbolo se lee, se llama llave. Se pone al principio y al final. Siempre la llave se pone al principio y al final. Al principio y al final, siempre. Y al principio también, después de la primera llave, se escribe X perteneciente a R, para indicar que la X representa a un número real cualquiera. Este símbolo que tenemos aquí se lee pertenece a. X pertenece a R, para indicar que la X representa a un número real cualquiera. Fijémonos que todos los intervalos, sea quien sea, siempre llevan escrito X perteneciente a R al principio del intervalo. Es una forma de presentación del conjunto. Se escribe una barra inclinada, una pequeña barra inclinada siempre en todos los intervalos, siempre se pone la misma barra inclinada,
y después de la barra inclinada se escribe finalmente la propiedad que caracteriza a los números de ese intervalo, que como hemos visto en este caso era x mayor que menos 2 y menor que 7. El siguiente intervalo, fijémonos que es corchete 3, corchete 3,6 paréntesis. Este intervalo se dice que es cerrado en el 3 y abierto en el 6. Cerrado en el 3 y abierto en el 6. Los corchetes siempre van asociados a la palabra, a la expresión cerrado en. Entonces se dice cerrado en el 3 y abierto en el 6. Y se refiere al conjunto de todos los números reales que son mayores o iguales que 3 y menores que 6. Es decir, el corchete cierra al intervalo justamente en el extremo izquierda, en el número 3. Entonces la manera de escribirlo es todo en una sola línea, ponemos la x en el medio, a su izquierda ponemos que x es menor que 6, a su derecha escribimos x menor que 6 y a la izquierda ponemos x es mayor o igual que 3. X mayor o igual que 3, porque es cerrado en el 3. Entonces eso se escribe de esta forma. Esta es la manera correcta de escribir el intervalo cerrado en el 3 y abierto en el 6. Es decir, este símbolo, el símbolo de x mayor o igual que 3, es el que hace que el intervalo sea cerrado en el 3. Bien, parémonos un momento para dar una pequeña explicación. ¿Qué diferencia hay entre que el intervalo sea abierto en los dos extremos y que aquí solamente sea abierto en el 6, pero esté cerrado en el 3? La diferencia está en que en este intervalo, en el intervalo menos 2, 7, estarían todos los números que están entre menos 2 y 7, pero sin contar al menos 2 y sin contar al 7. Por ejemplo, aquí estaría el 6,9, que es un número menor que 7. Estaría el 6,99, el 6,999. Estarían números tremendamente cerca del 7, menores que 7. Pero el 7 no estaría. Es decir, no estaría cerrado en el 7. De la misma forma estarían los números que son mayores que menos 2. Por ejemplo, menos 1, menos 1,5, menos 1,9, menos 1,99, que son números mayores que menos 2. Pero no estaría el menos 2, no estaría cerrado en el menos 2. En cambio, en el intervalo que tenemos abajo, que está cerrado en el 3, estarían todos los números que son mayores o iguales que 3. Entonces estaría el 3,1, estaría el 3,01, el 3,001 y también estaría el 3, es decir, estaría cerrado en el 3. El número 3 también estaría dentro de este intervalo. Pero fijémonos en que es abierto en el 6. Eso significa que habría números muy cerca del 6, 5,5, 5,8, 5,9, 5,99, 5,999, pero no estaría el 6. Es decir, seguiría estando abierto en el 6. Números tremendamente cerca del 6, pero sin contar al 6. Bien, vamos a continuar con el siguiente conjunto y vamos a volver a repetir esta idea para que quede clara. Siguiente intervalo. Abierto en el menos 5. Paréntesis. Menos 5. Abierto en el menos 5. 0. Corchete. Cerrado en el 0. Es decir, estaríamos hablando de los números que son mayores que menos 5
x es mayor que menos 5, y menor o igual que 0, porque tenemos un corchete en el 0, es decir, está cerrado en el 0. Vamos a escribir en una sola línea x es mayor que menos 5 y menor o igual que 0. Ponemos la x en medio. Menor o igual que 0 significa que a la derecha pondríamos el símbolo menor o igual y el 0. Y dejamos a la x en medio. Y a la izquierda tenemos que escribir que x es mayor que menos 5. Entonces la flecha apuntaría hacia menos 5. Esta sería la manera correcta de escribir el intervalo abierto en menos 5 y cerrado en el 0. X mayor que menos 5 y x menor o igual que 0. Todo en una sola línea. Bien, repitamos lo que hemos explicado anteriormente. ¿Estaría el 0 en ese conjunto? Sí. Estarían todos los números que están muy cerca del 0, que son menores que 0. Estaría menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1, tremendamente cerca del 0. Incluso estaría también el 0, porque dice menor o igual que 0. Así que el 0 pertenecería a este conjunto. En cambio, al ser abierto en el menos 5, estarían todos los números que están tremendamente cerca de menos 5, pero sin contar al menos 5. Por ejemplo, estaría menos 4,8, menos 4,9, menos 4,99, menos 4,999, todos tremendamente cerca del menos 5, mayores que menos 5, pero sin llegar a cerrar en el menos 5, sin llegar a tocar al menos 5, el menos 5 no estaría. ¿De acuerdo? Entonces, estos intervalos que acabamos de ver se llaman intervalos semiabiertos o semicerrados, porque son cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha o viceversa. Vamos al siguiente intervalo. Corchete en el menos 2, coma, 1, corchete. Es decir, es cerrado en el menos 2 y cerrado en el 1. Estaríamos hablando de todos los números reales que son mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 1. Se escribe la x en medio, se pone el símbolo referente al menor o igual, el 1 a la derecha, lógicamente, menor o igual que 1, y en la misma línea escribimos que x es mayor o igual que menos 2, apuntando la flecha hacia el menos 2. Esta es la manera correcta de escribir este intervalo. ¿Qué números están en este intervalo? Pues están todos los números que son mayores o iguales que menos 2. ¿Estaría el menos 2? Sí. ¿Y estarían todos los números que son menores o iguales que 1? ¿Estaría el 1? Sí. Es decir, es cerrado en el menos 2 y cerrado en el 1. A este tipo de intervalos se le llaman intervalos cerrados. Es un intervalo cerrado porque es cerrado por la izquierda y cerrado por la derecha. A diferencia de lo que ocurría en este intervalo que teníamos al principio, que era abierto por la izquierda y abierto por la derecha. Este intervalo que tenemos al principio sería un intervalo abierto, mientras que este intervalo sería un intervalo cerrado. Aquí estarían todos los números que están entre menos 2 y 1, tremendamente cerca del 1, tremendamente cerca del menos 2, menores que 1, menores que 2, y también estarían los extremos, estarían incluidos el 1 y el menos 2. Así que este grupo de intervalos es lo que se llaman los intervalos finitos, intervalos que empiezan en un lugar y terminan en otro, tienen un principio y un final. Este empieza en el menos 2 y termina en el 7, este empieza en el 3 y termina en el 6, este empieza en menos 5 y termina en 0, este empieza en menos 2 y termina en 1. Es decir, tienen un principio y un fin, van de izquierda a derecha, de manera acotada, de manera que empieza en el extremo izquierda y termina en el extremo derecha. La única diferencia que existe entre ellos es que en el paréntesis no entra el extremo
y en el corchete sí entra el extremo. Es un pequeño matiz, una pequeña diferencia que hay que reflejar de manera matemática utilizando esta simbología. Los paréntesis para el abierto y los corchetes para el cerrado. Ahora bien, pasamos ahora a otra tanda de intervalos, que son los intervalos que tienen un extremo pero no tienen final. Es decir, no son como los 4 intervalos anteriores. A estos intervalos se le llaman intervalos infinitos, también en la mayoría de los libros lo llaman semirrectas. El símbolo que tenemos escrito en uno de los extremos se llama infinito. El infinito puede tener signo positivo o signo negativo. Cuando el infinito se escribe a la derecha, se pone más infinito, y cuando el infinito se escribe a la izquierda, se pone menos infinito. ¿Qué diferencia hay entre estos conjuntos y los 4 anteriores? Bien, vamos a empezar por el primero de ellos, menos infinito 5. Esto se refiere a los números que son menores que 5, menores o iguales que 5, porque fijémonos que en el 5 hay un corchete, está cerrado. Y entonces se habla de que x es menor o igual que 5. Por lo tanto, escribiríamos x menor o igual que 5. Pero no nos indica nada acerca de si x es mayor que o mayor o igual que. No dice nada. Es decir, este conjunto, la parte izquierda, no tiene fin. Por eso se pone infinito. Como es en la parte izquierda, se pone menos infinito, porque los números negativos están situados a la izquierda. Esto quiere decir que en esta zona, en la zona que está al lado de la X por esta parte, no hay que poner nada, absolutamente nada. Basta con poner la indicación, la instrucción, la característica referida al extremo donde el intervalo comienza, al extremo 5. Entonces ahí estarían todos los números que son menores o iguales que 5. ¿Estaría el 5? Sí, claro que sí. Estaría el 5 porque es cerrado en el 5, menor o igual que 5. Estaría el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 millón, menos 2 millones, menos 3 millones. Por la parte izquierda no termina nunca. Por eso se dice que en la parte izquierda tenemos que colocar el símbolo de menos infinito, porque por la parte izquierda de la recta real no tiene fin. Vamos a ver ahora este intervalo, el siguiente del ejemplo, menos 8 más infinito. Aquí estaríamos hablando de paréntesis en el menos 8, es decir, abierto en el menos 8, y por la derecha no tiene fin, más infinito. Estaríamos hablando de todos los números reales que son mayores, mayor que menos 8, mayor que menos 8, porque hay un paréntesis. Entonces eso se puede escribir de esta forma, x mayor que menos 8. También se puede escribir, si a alguien les resulta más cómodo, escribirlo en el sentido contrario, poner el menos 8 en la parte izquierda y poner la flecha apuntando hacia menos 8. Esto también sería igualmente correcto. Se puede escribir de esta forma, leyéndolo de derecha a izquierda, diría que x es mayor que menos 8. La punta de la flecha hacia el más pequeño. Y también sería correcto escribirlo así: x mayor que menos 8. Escribiéndolo de esta manera. Esta manera de escribirlo es correcta. Y esta manera, de la manera que hemos puesto antes, menos 8 menor que x, sería equivalente. Se puede escribir de las dos formas. Las dos son correctas. Y fijaos que no tenemos ninguna indicación por la parte derecha de la x, porque no hay fin. En la parte derecha el intervalo no termina nunca, se pone más infinito. Fijémonos en que los infinitos nunca llevan corchetes, los infinitos siempre llevan paréntesis, porque el infinito nunca se alcanza,
Si le pusiéramos un corchete al infinito sería una contradicción en el lenguaje, porque precisamente el infinito es infinito porque no se alcanza. Entonces no le podemos poner un corchete. Nunca llegamos a tocarlo. El infinito siempre va con paréntesis. Bien, el siguiente intervalo, menos 2 más infinito. Pues estaríamos hablando de los números que son mayores o iguales que menos 2, cerrado en el menos 2. Corchete, menos 2, cerrado en el menos 2. Y por la derecha no tiene fin. Pues entonces estaríamos, la manera correcta de escribirlo sería así. X mayor o igual que menos 2, leyéndolo de derecha a izquierda. X mayor o igual que menos 2, leyéndolo de derecha a izquierda. También sería correcto escribirlo así. X mayor o igual que menos 2. Esto también es correcto. Aquí en este caso lo estaríamos leyendo de izquierda a derecha. X mayor o igual que menos 2. Vamos a dejarlo escrito como estaba antes. Menos 2 menor o igual que X. Por último, paréntesis menos infinito, coma 3 paréntesis. Sería un intervalo abierto en el 3. Serían todos los números que son menores que 3. Por lo tanto, la manera correcta de escribirlo sería X menor que 3. No se pone nada en esta zona. Este sería un intervalo que no termina por la parte izquierda. Aquí estarían todos los números que son menores que 3, sin contar al 3. El 3 no entraría, pero sí entrarían números tremendamente cerca del 3, como el 2,9, el 2,99, etc. Y por supuesto todos los números que son menores que 3. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 20, menos 100, menos 1 millón, menos 1000 millones. Y por la parte izquierda no tendría fin. Por eso no se pone nada en la parte izquierda para indicar dónde termina el intervalo. Con esto hemos visto la descripción, tanto a nivel de lectura como de escritura, de los diferentes intervalos de números reales.